el objetivo es impulsar la inversión en eficiencia energética y desbloquear pues, bueno, proyectos en eficiencia energética. El Go Safe with ESI, nace bajo un proyecto europeo que se llama ESI Europe y que el coordinador a nivel Europa es BASE, es una agencia de energía de Basilea, vinculada a la Unión Europea, y se desarrolla o se va a implementar en 3 países, en España, en Portugal y España, Portugal e Italia en paralelo. Lo que comentaba, Go Safe with ESI es la marca sobre la que vamos a explicar, o sea, es la nueva manera de invertir en eficiencia energética y nace en ese paraguas bajo el modelo ESI de ESI Europe. El modelo ESI había sido implantado con éxito en Latinoamérica, sigue implantándose en más países de Latinoamérica y se replica en Europa con este H2020. ESI viene de Energy Savings Insurance, es decir, que la novedad que aporta es el hecho de que se garantizarán los ahorros. Eso es la diferencia a otras soluciones. ¿Por qué una solución como GoSafe? Pues todos, desde el mundo del técnico, evidentemente, si le planteamos un producto, un equipo tecnológico más eficiente a un cliente, nosotros estamos, el técnico, la parte técnica, pues está convencido, lo tiene claro, porque esa es inversiones iniciales superiores de ese equipo frente a un equipo convencional se van a recuperar pues, en los costes operacionales menores. En cambio, el cliente o a lo mejor la parte financiera de ese cliente tiene una percepción del riesgo mucho mayor que un equipo convencional, porque si bien le están diciendo que ese equipo es mejor, lo que le están dando como contrapartida es unos ahorros en el futuro, es decir, tiene que confiar en el proveedor y tiene que fiarse de lo que le dice el proveedor. Esa percepción del riesgo, eso es lo que queremos, bueno, que GoSafe es una de las cosas que quiere solventar, ¿no? Si bien GoSafe no deja de ser, todos los elementos que tiene no son novedosos en sí mismos, la novedad está en el conjunto. Establece, como os comentaba al inicio, lo más novedoso pues es el hecho de tener un seguro sobre los ahorros energéticos y la otra parte novedosa es una validación técnica independiente. El contrato es un contrato al uso con un acuerdo entre proveedor y cliente, es un contrato flexible, o sea, no se trata de hacer nada que no le encaje en su día a día o en su portfolio a un proveedor. De hecho, este contrato simplemente va a decir que hay una entidad independiente, que en este caso es SGS, técnica, que es el que valida al proveedor y al proyecto, y una aseguradora que va a dar una cobertura de seguro sobre esos ahorros. Eso es lo que recoge y después pues, el proyecto será un anexo, toda la información que necesite y que normalmente ponga el proveedor. La financiación no es una parte crucial en nuestro proyecto, es decir, nosotros hemos hablado con entidades, lo damos a conocer e intentamos que haya entidades que nos apoyen, pero va a ser la entidad que decidan cliente y proveedor, no es algo que cerremos o que vaya fijado en el proyecto. Y otro plus, digamos, aquí es que ahora mismo no está en uso, pero sí muy pronto será disponible pues, que una interfaz con tecnología blockchain para compartir todas las tareas, hacer el seguimiento más fácil del proyecto, que la información entre los diferentes agentes, pues el proveedor, el cliente, la validadora, pues sea de una forma más transparente y sencilla. Ya vamos. Vale, en España, lo que os comentaba, el proyecto se implementa a nivel Europa en 3 países a la vez, Italia, Portugal, España. Es el mismo proyecto, es el mismo contrato. ¿Qué pasa? Que va a haber siempre unas pequeñas diferencias de marco legal y entonces, por ejemplo, en España nos hemos apoyado en 4 casas para desarrollarlo. En cuanto a la validación técnica, es SGS, el colaborador de apoyo que nos ha acompañado desde el inicio, y son ellos los que hacen las metodologías para cada una de las tecnologías y a nivel de los 3 países.
para que sean las mismas condiciones, evidentemente. Esas metodologías simplemente con el objetivo de que pues, hay unos ahorros que hay que medir al final de un año, que hay que comprobar, o sea, que todas las partes estén confortables y que se tenga claro de cómo se debe medir eso, que vamos a ver al final de año cómo va a estar, ¿no? Entonces, por esa parte, ¿no? Y después, en cuanto a seguros, a las aseguradoras, nosotros hemos hablado con diferentes aseguradoras en España y las que se han involucrado en este proyecto ha sido Proyecto Caución y CESTE. Es un seguro tipo caución más utilizado siempre, antes, hasta ahora, en servicios, o sea, en proyectos públicos. Entonces lo han visto, estas aseguradoras que se han involucrado con nosotros, pues lo han visto, pues bueno, como un nicho nuevo de mercado, porque en el sector privado o en proyectos privados no se venía utilizando. Y en cuanto a financieras, por ejemplo, Ablanca, pues sí ha firmado un convenio de colaboración donde da unas condiciones más ventajosas a un proyecto que venga con GoSafe, y Santander pues tiene un proyecto paralelo que puede haber sinergias porque tiene unos fondos en eficiencia energética que podrían ser interesantes para proyectos como este. Pero no está cerrado, o sea, no tienen que ser estas entidades ni muchísimo menos. Simplemente lo damos a conocer y si pueden ser interesantes para los clientes, ¿no? Bien, ¿qué aportamos GoSafe? Esto pongo aquí un poco, ¿qué aportamos en el ILA que estamos aquí? ¿Qué costes tiene? Porque lo que decía, es un proyecto europeo donde se utiliza ese proyecto para desarrollar todo esto. Entonces, el ECHE 2020, el ESI Europe, es el paraguas sobre el cual estamos nosotros desarrollando esos mecanismos, acompañando los primeros proyectos, haciendo pues formaciones o charlas como esta para darla a conocer, y ahí está el papel de Energy Lab, nada más. Es decir, ESI Europe es un proyecto europeo que va a tener pues un inicio que fue febrero del 18, tendría que terminarse ahora, pero como el COVID lo trastocó todo, pues se va a ampliar hasta finales del 20, para inicios del 22, porque tendríamos que tener nuestros resultados y estamos en proceso todavía por el problema del COVID, y entonces, y ahí se acabará, pero GoSafe quedará como una nueva manera de impulsar inversiones en eficiencia energética, es decir, un nuevo tipo de contrato a disposición de proveedores y clientes para invertir en eficiencia energética. Invertir en eficiencia energética, exactamente, ¿no? Entonces, ahí está nuestro papel de Energy Lab y ahí es nuestro rol. Y, por supuesto, nuestro rol más importante ahora mismo es acompañar esos primeros proyectos en piloto en su proceso, ¿no? Hasta ahora, podéis ver, bueno, un segundito, vais a tener, un segundo, perdón. Vais a ver por eso que hay una página web de ESI Europe como proyecto y otra que hemos desarrollado, GoSafe, donde poner toda esta información y el contacto para las empresas interesadas y si tienen un proyecto que crean que puede encajar y que GoSafe le puede dar ese plus o ese desbloqueo para que el cliente se convenza, pues ponerse en contacto con nosotros y valorarlo. Ahí van a ver, por ejemplo, pues casos de éxito que ya ha habido en Latinoamérica, y tuvimos la fortuna de que cuando era el momento presencial, íbamos a ferias presenciales como Genera, lo presentamos allí y fue GoSafe with ESI, fue uno de los proyectos innovadores premiados dentro de la Galería de Innovación de Genera 2020, que nos ha dado pues un poco de repercusión en media, ¿no? Las tecnologías que aquí veis fueron las escogidas al inicio entre los 3 países que nos parecían más interesantes o potenciales que le podría encajar esta solución a mayores, ¿no? Entonces han sido las que SGS ha desarrollado metodologías para poder hacer el seguimiento de ahorros, ver cómo antes y después, etcétera. No significa que esté cerrado, ni muchísimo menos. De hecho, uno de nuestros sectores objetivo era el sector hotelero y, evidentemente, ahora mismo es un sector que no nos atrevemos ni a llamarles porque no tiene sentido, sus objetivos ahora mismo son otros, y estamos quizás valorando construcción, etcétera, con lo cual lo que SGS también está desarrollado una metodología genérica que se puede adaptar a cualquier tecnología, y cualquier proveedor que tenga un proyecto que
dice, es eficiencia energética, yo ahorro, yo puedo monitorizar esos ahorros y puedo demostrarlo. Pues se puede adaptar y se trabajaría con ese proveedor para buscar una metodología sencilla, ¿no? Entonces, más o menos ya os lo he contado, pero por seguir así los pasos de lo que sería un proceso, ¿no? de implantar o añadir GoSafe a nuestro proyecto, pues nada, hay un proveedor tecnológico que con su cliente pues le ha ofertado su proyecto con una tecnología más novedosa o más eficiente, más nueva, y le encaja. Entonces firman lo que llamamos contrato GoSafe, se firma pero no se activa. ¿Cuándo se activa ese proyecto? Pues con ese contrato, perdón, pues cuando se van a necesitar dos inputs. Primero, que el SGS, por un lado, valora la parte técnica, es decir, valora al proveedor. Cualquier proveedor europeo de una tecnología no tiene ningún problema. Esa validación está más mirada a veces en Latinoamérica, que a veces tiene más problemas de intrusismo. Pero bueno, valora el proveedor y valora, como lo solemos decir, sobre papel el proyecto. Es decir, este proyecto técnicamente lo evalúa y puede dar los ahorros que se dicen, es razonable y sigue la metodología que planteamos, ¿no? Entonces, da el OK técnico SGS y en paralelo, en lo que es la aseguradora, lo que va a ver es el riesgo de proveedor. La parte técnica no le interesa porque ya tiene SGS que se la asegura y lo que va a ver es pues, balance, facturación, etcétera, para valorar qué cuantía máxima puede aportarle a un proveedor que de ese proveedor después lo garantizaría los ahorros, ¿no? Entonces, con esos dos validaciones se activa el contrato. Después se hace la instalación al uso y SGS va allí a casa del cliente a comprobar que efectivamente esa instalación ha sido conforme a lo que dice el contrato. Y es la segunda validación de la instalación. Validación de proyecto, validación de instalación. La fase operacional, ese primer año se va viendo cómo funciona. Bueno, los ahorros se van a comprobar el primer año, pero es verdad que el proveedor puede decir, bueno, puedo ir haciendo comprobaciones semestrales o mensuales o porque va a estar monitorizados, ¿no? Y en el primer año se monitorizan los ahorros que el proveedor ha dicho que su proyecto da y va a dar y se comprueba que efectivamente los ha dado, ¿no? En ese primer año SGS también acompañando, porque es una nueva manera y es para acompañar a proveedor y cliente y valida esos ahorros. En los años siguientes ya sería el proveedor y cliente que ya se han familiarizado con todo el proceso y ya lo hacen sin necesidad del apoyo de SGS. Hasta ahí todo perfecto y ok. ¿Qué ocurre? Que aquí es la novedad y ¿qué ocurre? Por lo que fuera, pues las partes no están de acuerdo. Es decir, el cliente dice, pues a mí me ha dicho el proveedor que ha ahorrado 54, pero yo creo que es 53. Pues no estoy de acuerdo. Entonces, SGS también tiene, la entidad validadora, tiene el rol de arbitraje. Es decir, si no están de acuerdo, lo solicitan. El coste de ese arbitraje lo pagaría el que pierda, digámoslo así. Y SGS evalúa y dice, pues no, el proveedor tiene razón, se han cumplido la metodología, los estándares y el ahorro es el coque. Y se acabó. En caso de que, pues no, el cliente tiene razón y efectivamente esos ahorros no se han alcanzado. SGS lo evalúa y llega a esa conclusión. Dice, no, los ahorros no se han alcanzado. El proveedor es al que a primera instancia tiene que hacerse cargo de ello, porque es su instalación y son los ahorros que él ha prometido. Si por lo que fuese no lo hace, es cuando, ya que SGS ha dado el OK a que esos ahorros no se han alcanzado, es cuando en ese momento la aseguradora interviene y el seguro cubre esos ahorros. Es decir, es un seguro donde el tomador es el proveedor, donde el beneficiario es el cliente y el cliente siempre va a recibir lo que se le ha dicho en contrato. Eso le da esa confianza que decir, bueno, pues si el proveedor por lo que fuese no cumple, yo siempre voy a estar cubierto. Un poco, bueno, pues nada, lo he dicho, para el instalador gana a lo mejor desbloquear proyectos que están más dudosos y es un plus frente a su competencia. Para el cliente es confianza en que lo que le han prometido se va a cumplir.
a grandes rasgos. Nada, comentaros que, bueno, cualquier información que necesitéis en la web de GoSafe, nos podéis seguir por las redes y con cualquier duda que tengáis, pues hacérnosla llegar, o si por supuesto tenéis un proyecto que creéis que encaje, se valora y se evalúa sin ningún compromiso. Muchas gracias.